de la Iglesia Congregacional en México. Y ustedes pueden ver que es en noviembre de 1872 cuando llegan los primeros misioneros de la Iglesia Congregacional a México. Ellos eran 2 alumnos de un seminario en California, en Berkeley, California. Se gradúan del seminario y vienen desde San Francisco a Nayarit y desembarcan en San Blas, Nayarit. Y de San Blas se trasladan a Guadalajara, que era la ciudad que la Junta Misionera había escogido para ser la base de misión. Ahí tienen el nombre de los 2 misioneros, David Watkins y John L. Stephens. ¿Sí? Ellos llegan en 1872. Ese año es el año donde otras juntas misioneras también envían personal a México. No es nada más la Iglesia Congregacional. Llegan la Iglesia Presbiteriana, ¿sí? Los bautistas creo que llegan un año después o 2 años después, y así comienza el trabajo misionero en México. ¿Por qué? Porque las leyes de reforma, ¿cuándo fueron las leyes de reforma? ¿Se acuerdan? 1859 al 61, ¿verdad? Es el periodo donde se enmarca todos esos cambios. Entonces, 1859 a 1872, relativamente era corto el tiempo, ¿verdad?, que había pasado entre los cambios de la Constitución en México y la llegada de los misioneros. Bien, ¿qué sucede? En 1873, en diciembre 25, es una fecha simbólica, ¿verdad? Porque es Navidad, se organiza la primera iglesia. Dice que el lugar donde se organizó, cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de templo, sino estamos hablando del grupo de creyentes que se reunieron e hicieron ¿qué? Un pacto. Y se constituyen como iglesia. Y el lugar donde se reunían era cerca del Teatro Degollado de Guadalajara. Hoy día ese lugar es lo que es el Palacio de Justicia en Guadalajara. Así que si caminan por el centro histórico, buscan el Palacio de Justicia y digan, bueno, pues por aquí se reunieron los primeros hermanos, ¿verdad? Bien. David Watkins permanece en Guadalajara para trabajar y evangelizar, y John Stephens se traslada a Ahualulco de Mercado. Y él llega ahí y comienza a compartir de la palabra y establece una escuela. Y dice las cartas que dejaban los misioneros que el trabajo de la escuela tuvo mucho éxito entre la población. Y esto disgustó a la jerarquía católica. E incitan al pueblo, y el 2 de marzo de 1874, ¿sí?, un sacerdote de apellido Reynoso, que estaba en esa época allá en Ahualulco, incita a la población, se levantan y van y asesinan a John Stephens. Un vecino de él que quiso ayudarlo fue muerto en ese lugar. El nombre de este vecino fue Jesús Islas. Los que han conocido este pueblecito, cuando uno entra al templo, ¿verdad?, en la parte posterior del templo hay una pequeña capilla con una placa. En esa capilla es donde fueron muertos estas 2 personas. Esa capilla era un pajar, ahí se guardaba la paja para los caballos. Los misioneros andaban a caballo, ¿verdad? No habían vehículos en ese tiempo, entonces andaban a caballo y ahí estaba el pajar. Por eso, si ustedes tal vez han leído un poquito de la historia de la Iglesia Congregacional, uno de los pastores de mucha trayectoria en la vida de la Iglesia, don Apolinar Zambrano,
algunos tal vez conocen al pastor Saúl Zambrano, es hijo de don Apolinar. Don Apolinar decía que el congregacionalismo tenía 3 pajares. ¿Sí? ¿Cuáles fueron esos 3 pajares? El primer pajar fue en Belén. ¿Se acuerdan? El establo. ¿Sí? Otro pajar fue en Estados Unidos en 1810. Un grupo de jóvenes en la universidad. Déjenme checar si estoy dándoles bien el dato. Ahorita dudé, no voy a hacer que les dé mal una fecha. Sí, en 1810. Unos jóvenes en la universidad se reúnen en un momento para orar. Y mientras oraban, comienza una lluvia muy intensa y con una tormenta eléctrica, y ellos ahí están orando mientras llueve y hay relámpagos y truenos. Y en ese momento de oración, ellos sienten que Dios los llama al servicio misionero. Y estos 4 jóvenes, después de esa experiencia en ese pajar, en la universidad, van a la junta de la iglesia congregacional, comparten su experiencia y eso va a servir para que la iglesia congregacional forme la primera junta misionera. Y va a ser la junta que va a enviar a los misioneros a distintos países. Entonces, decía don Apolinar que ese era el segundo pajar del congregacionalismo. Y el tercero, el de Ahualulco, donde el misionero, ¿sí?, dio su vida al Señor Jesús. Así que es una anécdota de los dichos de la historia del congregacionalismo. Entonces, ¿cuándo muere el primer misionero? 1874, 2 de marzo, a los 2 años de haber llegado. Ellos eran jóvenes recién graduados del seminario. Qué impactante es eso, ¿no? Habían dejado el seminario 2 años atrás y ya a los 2 años había un mártir aquí. En 1879, ya han transcurrido ¿cuántos años? 7 años. Se abre el primer templo en el barrio de San Juan de Dios. ¿Sí? Yo creo que si ustedes conocen algo de Guadalajara, deben conocer San Juan de Dios porque ahí van a comprar, ¿verdad? Ahí se encuentra de todo. Es el Tepito de Guadalajara, ¿no? En el barrio de San Juan de Dios, ahí está el templo, el Mesías. En un momentito más les voy a mostrar una foto del templo. ¿Sí? Muy bien. 1880. El primer cisma. David Watkins tiene diferencias con la Junta Misionera y deja el trabajo de la Junta Misionera, pero no se sale él nada más, sino que se lleva tras él a todos los grupos que se habían abierto de iglesias. Y solo quedan 2 grupos dentro de la Junta Misionera de la Iglesia Congregacional. La iglesia de de Tlajomulco, donde hoy día pastorea Ernesto Gómez, y un grupo de hermanos en Guadalajara que era pastoreado por un laico de apellido de nombre Magdaleno, se me fue su apellido. Pero son los 2 grupos que quedan leales a la Junta Misionera de la Iglesia Congregacional. Todos los demás siguen a David Watkins, que con el correr de los meses se pasa a trabajar bajo el liderazgo de la Junta Misionera de la Iglesia Metodista, y todos esos grupos llegan a ser metodistas. ¿Ah? Eso fue en 1880. ¿Ah?
Siempre han existido los problemas en las iglesias, como pueden ver.